La mujer que traicionó al Mencho. Sabemos bastante acerca de lo que sucedió. El operativo fue descrito con toda la amplitud posible por parte del general secretario Ricardo Trevilla Trejo durante la mañanera de ayer. Se abordó desde el primer momento hasta el último, cada paso que dieron los elementos de seguridad, jamás poniendo en riesgo la integridad de ninguno de ellos. Sus identidades continúan siendo secretas. Quizás y nunca sabremos quiénes fueron los héroes y heroínas que dieron la vida o que se la jugaron intentando detener al Mencho, detención que terminó realmente en una neutralización que México entero celebra por lo significativo que termina de ser. Sabemos bastante acerca de esto, sabemos los detalles, pero se ha hablado acerca también de una mujer que pudo haber traicionado al Mencho. Parece que este pudiera ser el talón de Aquiles de los grandes narcotraficantes mexicanos. Su incapacidad de autocontenerse, tanto así que terminan estableciendo relaciones de complicidad con una serie de mujeres distintas. Es interesantísimo el tema. Ya van 2 narcotraficantes que caen en esos términos. En alguna ocasión el Chapo Guzmán fue detenido, igual, en un espacio que compartía con una de sus amantes. Ahora, el hombre más buscado sobre la faz de la tierra, Nemesio Ceguera Cervantes, cae en los mismos términos. ¿Qué sabemos acerca de la posible traición? Porque se habla en redes sociales, en medios de comunicación internacionales, acerca de una posible traición. Traición que hasta este momento no está confirmada, y quiero ser claro con ello. Pero sabemos esto. Sabemos 5 cosas. Número 1, el Mencho, sí, es verdad, tenía una serie de amantes. Esto está completamente acreditado. Está casado, pero además compartía la cama y las noches con una serie de mujeres distintas. 2, la inteligencia militar, que fue la principal fuente de información para realizar el operativo, identificó 2 días antes del operativo a una persona cercana a un amante del Mencho. De hecho, a esta persona cercana la describen como un hombre de confianza. Es todo lo que sabemos. 3, los vigilaron durante un día hasta que la amante y esta persona de confianza, que fueron las palabras que utilizó el general secretario para describirla, se trasladaron de la ciudad de Guadalajara a unas cabañas en la sierra de Jalisco. Ahí fue en donde se realizó el operativo que terminó con la vida de Nemesio Ceguera Cervantes. 4, la inteligencia militar planeó el operativo considerando la posibilidad real de que, ya sabiendo que la mujer y su hombre de confianza estaban en las cabañas, pues había la posibilidad palpable de que el Mencho, el narcotraficante más buscado del mundo, se trasladara a las cabañas a visitar a la mujer que nuevamente no conocemos su identidad. Y 5, 2 días después de que identificaron al hombre de confianza del amante, se realizó el operativo. Eso es lo que yo le puedo decir que es completamente verdad, que ya está acreditado y explicado a profundidad por parte del general secretario Ricardo Trevilla Trejo. Fueron los pasos a seguir para realizar el operativo, para poder tener la información suficiente y acreditar que Nemesio Ceguera Cervantes estaba justamente en esa ubicación y después poder proceder a su detención, que terminó en una especie de neutralización, en la pérdida de su vida. ¿Qué es pura especulación? Porque hay una serie de cosas que son especulativas. Y después vamos con las teorías ya de conspiración y otros elementos que normalmente no están acreditados, pero que hay algo de qué hablar. Pero esto, lo siguiente, no sabemos. No sabemos, son 5 cosas de nuevo. Número 1, no sabemos si inteligencia militar logró establecer contacto con el hombre cercano al amante o con la propia amante. No sabemos nada de eso. La Secretaría de Defensa no ha informado. Y por lo tanto, imaginamos que no lo hicieron. 2, no sabemos si hubo traición. En medios de comunicación se ha hablado mucho de eso, de la posibilidad de una traición. La verdad es que no lo sabemos. El general secretario dice únicamente que establecieron la ubicación de un hombre de confianza del amante y que ellos los guiaron hacia Nemesio Ceguera Cervantes. No sabemos si los guiaron de manera voluntaria o involuntaria, pero todo indicaría que involuntaria. 3, no sabemos quién es la amante. No conocemos su identidad. Han circulado versiones que vamos a platicar en un momento, pero no tenemos certeza. Si alguien le dice que X o Y persona fue la amante de Nemesio Ceguera Cervantes y que lo terminó traicionando, eso es mentira. No tenemos certeza. 4, no sabemos tampoco quién es el hombre de confianza.
¿Quién es la persona a quienes estaban vigilando inteligencia militar para después los llevara con la amante y que después llevara al amante con Nemesio Ceguera Cervantes? Y 5, tampoco sabemos cómo es que inteligencia militar identifica y encuentra a este hombre de confianza. Y no obstante, si hay una mujer que ha sido vinculada en medios de comunicación y en redes sociales, cuyos vínculos más bien responden más que a una realidad, a una intención política. Estamos hablando de una mujer conocida como María Julissa, una influencer que tiene más de 3.5 millones de seguidores en sus redes sociales, solamente en Instagram que logré revisar. Más de 3.5 millones. Este tipo de gente se suele esconder detrás del algoritmo. A mí nunca me aparecen este tipo de personajes que abundan principalmente en las regiones en donde opera el crimen organizado, que cumplen con la estética que todo México, se han escrito tesis doctorales al respecto, conocemos, resulta atractiva para el crimen organizado por motivos extraños. La estética que ha sido descrita en algunos espacios como las buchonas. María Julissa es una mujer de una edad entre los 20 y los 30 años, no queda plenamente acreditada exactamente cuántos años tiene, originaria de Hermosillo, Sonora, que cuenta además de con actividad en redes sociales para convertirse en una especie de influencer, también cuenta con páginas de contenido exclusivo para adultos. Esta historia mezcla todo lo que a mí me resulta apasionante. Por una parte, crimen organizado, seguridad. Por otra, influencers vinculados al crimen organizado. Y la última, OnlyFans, uno de los grandes males que tiene el mundo. Tenemos todo un especial dedicado a hablar de los detalles precisos y los impactos que tiene OnlyFans en la sociedad mexicana, en el mundo entero. Pero México se ha convertido en uno de los mayores consumidores per cápita de contenido sexual exclusivo a través de este tipo de plataformas. Ella no tiene OnlyFans, tiene una plataforma adicional como las muchas que abundan, que entiendo distribuyen mejor los ingresos que generan estas propias personas, creadoras de contenido, a través de venderse sexualmente. María Julissa, discúlpenme, originaria de Hermosillo, Sonora, empezó a circular su nombre a partir de una publicación digital que circulaba en Facebook, que publicaba algo peligroso, un supuesto audio con la voz de Nemesio Ceguera Cervantes, del Señor de los Gallos, diciendo que ella, en específico señalándola por nombre, la había traicionado. Es peligrosísimo. El audio, quiero ser transparentemente claro y decir que es falso. No es verdadero, es una generación de inteligencia artificial. Pero es brutal. Muy breve, vamos a escucharlo. Escúchame bien, güey. Nos cayeron a la verga, nos vendió la hija de su de la güera, la perra hija de la María Julissa. Si no te contacto, manda a quebrar a la verga toda su puta descendencia, descuartízala y dáselas de comer a los tigres. Vámonos, cabrón. Este audio ha circulado a profundidad en medios de comunicación en América Latina, refiriéndose a ellos como verdad. Y nuevamente, es completamente falso. Una generación de inteligencia artificial en donde manipulan voces que ni siquiera corresponden al propio Mencho. No hay un solo audio, un solo video que acredite la voz de Nemesio Ceguera Cervantes. No existe. Circulaba otro el día de ayer, un audio en donde el Mencho supuestamente amenazaba a un jefe policial municipal hace varios años, entiendo en el 2016 o 2015, dándole instrucciones. Otro audio que nuevamente nunca fue comprobado pericialmente. Este audio todo indica que es completamente falso. Pero ¿por qué carajos es que alguien quisiera involucrar a María Julissa, esta influencer, con el Mencho? ¿Qué ganaría alguien? Hay que hablar acerca de los influencers vinculados al crimen organizado. Le hemos dedicado también mucho tiempo a hablar de eso en otros momentos, en este mismo programa, en este mismo espacio. Pero abundan personas con amplia actividad digital, con millones de seguidores en ocasiones. El más conocido de ellos, el Marquitos Toys, pero entre ellos varios cantantes, nombres y apellidos que usted conocería y que yo también ubico a la perfección. Cantantes que llegan a los top de las listas más escuchadas de todo México, de América Latina en ocasiones, que les abren las puertas en Estados Unidos y que funcionan como una especie de mecanismo de lavado de dinero para el crimen organizado. ¿Cómo carajos se espera que el gobierno de México, que el SAT,
pueda tener la capacidad de auditar a OnlyFans, una empresa que opera en Reino Unido, para saber si realmente los ingresos que declara una persona corresponden en verdad a los ingresos que les generan estas plataformas. No solamente es influencers que generan contenido en TikTok, en YouTube, que pueden llegar a tener algún ingreso a través de Instagram o de Twitter, sino que es aún más oscuro. Ahora vemos cómo empiezan a utilizar a influencers con actividad digital en espacios sexuales, que pueden ser cantidades gigantescas para blanquear dinero. Yo no estoy diciendo que María Julissa sea responsable de eso, no tengo ni la menor idea. Estoy diciendo que el fenómeno existe y especulando acerca de los motivos de por qué es que alguien la quisiera vincular al Mencho. Pero bueno, más allá de esto, María Julissa también ha sido víctima de más ataques que son completamente falsos. Hoy por la mañana surgió una cuenta en redes sociales, en X, que se hacía pasar como María Julissa, como esta influencer que es mencionada en el audio falso de El Mencho, cuya voz no corresponde ni siquiera a él, o no tenemos ni la menor idea si corresponde a él, porque no hay ningún audio acreditando la voz del Mencho. Una cuenta que hablaba de esto, María Julissa 130. Las cuentas originales de María Julissa son María Julissa 13. Me metí a investigarla. Esta era 130, lo cual ya era en sí mismo un factor para pensar que era falsa. Y ella aquí confesaba que en realidad sí había hecho lo que se le acusaba en el audio que había hecho. Lo que muchísimas páginas de manera irresponsable en Facebook y en Instagram, en Twitter, en todos los espacios estaban diciendo que había hecho: traicionar al Mencho. Lo cual pone en riesgo su propia integridad física. Y ella, esta cuenta falsa, decía: lo hecho está. No me voy a disculpar ni cargar culpas ajenas. Cada quien sabe lo que hizo. No estoy arrepentida y me da igual quien se ofenda. Sigan ladrando, les guste o no, lo hice. Este será mi único mensaje sobre el tema. La gente detrás de estas páginas, sumamente irresponsable, y yo no estoy diciendo que María Julissa sea una mujer inocente o culpable, no tengo ni la menor idea, y por lo tanto es inocente porque no hay nada que acredite su culpabilidad, no solamente en términos jurídicos. No estoy diciendo que todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario, lo somos, pero además no hay ningún solo elemento para pensar que nada de esto es verdad. Pero esta gente quieren que terminen asesinando a María Julissa, como ha sucedido antes. Han habido una serie de historias en estos mismos términos en Guadalajara y en Culiacán, en donde mujeres que podrían estar vinculadas al crimen organizado, igual con páginas con contenido sexual explícito, exclusivo, que pueden vender a través de OnlyFans o algunas otras plataformas, y que pueden o no tener una relación con el crimen organizado, de blanqueo de activos, o una relación amorosa o sexual, son acusadas y terminan siendo asesinadas. María Julissa no ha tenido ese destino, pero eso es lo que busca esta gente sumamente irresponsable: derramar sangre. Y yo no me puedo sumar a eso. Ya salió un mensaje. Además, hoy por la mañana se reportó que María Julissa fue víctima de otro asunto aún peor, de una narcomanta en Guadalajara, o en la zona metropolitana de Guadalajara, en la ciudad, en una zona de la zona metropolitana de Guadalajara, una zona exclusiva, en donde una narcomanta fue colgada de un puente. Todo indica que sí es verdad, la narcomanta sí fue colocada, pero no corresponde al crimen organizado, sino más bien a gente que está intentando provocarle daño a esta persona, María Julissa, amenazándola de muerte. Es sumamente grave. Aquí está. No la leeré la primera parte, nada más por respeto. María Julissa, mordiste la mano que te da de tragar. Le mandaste a la Marina a Chelo porque te robaron tu camioneta, CJNG. Nuevamente, esta manta, todo indica que es verdad. Lo que no parece que sea verdad es que realmente corresponde al Cártel Jalisco Nueva Generación, además de que contiene una serie de imprecisiones graves. La Marina no participó en el operativo que terminó con la vida de Nemesio Ceguera Cervantes. Cualquier persona que le diga eso está mintiendo. Y dudo que el Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes fueron las víctimas de este operativo, un operativo lleno de patriotas, que garantizó mayor seguridad para el pueblo de México, esté tan desinformado como para saber que la Marina no participó. Para pensar que sí participó, porque no lo hicieron. Fue la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Estamos hablando particularmente de la Secretaría de la Defensa, no la Marina Armada de México, que no tuvo un gramo de participación. Por fortuna,
María Julisa, cuidando su propia integridad física, la de su familia. Lo que están haciendo es sumamente irresponsable. Ya salió con un comunicado explicando que ella no tiene nada que ver con este caso. ¿Lo tenemos? Aquí está. Publicado en sus redes sociales, en Instagram, la página oficial, informando: quiero tomar un momento para aclarar una situación que me parece importante abordar de manera directa y de manera transparente. En los últimos días he visto que se está difundiendo información en redes sociales que me involucra con lo que está ocurriendo actualmente en México. Quiero dejarlo absolutamente claro, yo no tengo nada que ver con esta situación. La información que está circulando es falsa y carece de fundamento. Les pido que no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier publicación que vean en redes. La desinformación puede causar mucho daño. Yo sé que es largo, pero lo quiero leer completo porque hay una serie de cosas interesantes. Agradezco a quienes se han tomado el tiempo de preguntar directamente y a quienes me han brindado su apoyo. Les pido que no caigan en noticias falsas y que consulten siempre fuentes confiables y oficiales. Gracias por su comprensión. Va de nuevo, yo no sé si María Julisa tiene algún vínculo a esto. Lo que sé es que circula mucha información falsa. De nuevo, no sabemos quién era el amante, no conocemos su identidad, no tenemos la menor idea ni siquiera de quién era la persona cercana al amante que terminó llevándolos voluntaria o involuntariamente con Nemesio Ceguera Cervantes. Cualquier persona que le afirme que sí, miente. ¿Hay una posibilidad de que sea María Julisa? Sí, pero igual que hay una posibilidad que sean cualquiera de los mexicanos. No tengo ningún elemento para afirmar que sea ella. Ahora, hay una serie de cosas interesantes que María Julisa no dice en su texto. Por eso lo quería leer. No dice que no conoce al Mencho. Tan sencillo como eso. Ni siquiera ha tratado nunca jamás con esta persona. No, nada de eso. Hubiera sido bueno incluirlo en el comunicado. ¿Habrá sido un simple error? ¿O será que sí tiene algún tipo de vínculo al crimen organizado? Yo no tengo nada de evidencia. Pero lo que sé es que este es el modus operandi para lavar dinero y establecer relaciones de complicidad sexual del crimen organizado. No tengo ni la menor idea. No hay ningún elemento para pensarlo. Pero de nuevo, ¿por qué no incorpora simplemente decir no conozco a Nemesio Ceguera Cervantes o no conozco al capo con el que se me está relacionando? No tengo ninguna relación con el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Quién podría ser la persona, la parte interesada con intentar colocar esta idea? ¿Qué ganaría algún grupo intentando hacer que María Julisa salga del juego del crimen organizado, si es que tiene algún acto que la involucre, que nuevamente no lo sé? Muy probablemente podría ser algún otro cártel, que ganaría un cártel. ¿Para qué eliminar al amante? Eliminar en términos de vida podría ser, pero también simplemente sacarla del juego del crimen organizado. ¿Qué ganaría alguien, un cártel rival, intentando hacer esto? Quitarle una fuente de financiamiento o de blanqueo de activos al crimen organizado, a la facción rival. Este es un problema gigantesco. La cantidad de influencers, hombres y mujeres, que hacen contenido sexual y no, que venden un estilo de vida vinculado al crimen organizado, con una estética particular, con características específicas, que viven en poblaciones señalables y que realmente tienen actividad económica lícita, como lo puede ser vender contenido exclusivo o vender gorras, ser músico, hacer conciertos, pero al mismo tiempo también se utiliza esa actividad económica lícita para generar un blanqueo de activos de dinero que puede circular en la economía nacional de manera legal, bueno, ilegal, pero ya blanqueada, imposible de detectar por parte de las autoridades. Así que existen elementos para poder especular. Pero algo hay que ser claros. No hay nada de evidencia de que María Julisa, esa persona que ha sido señalada, haya sido la amante que declaró o que cantó al respecto de Nemesio Ceguera Cervantes. De hecho, quien haya sido la amante, ni siquiera hay evidencia de que haya cantado, de que haya sido traicionado. Nada, cero. Y por lo tanto espero que María Julisa se logre cuidar lo suficiente para poder, pues justamente, garantizar su integridad y la de su familia. Es un problema económico el crimen. El crimen organizado es un problema de seguridad pública. Pero quien lo intente entender solamente así, quien piensa que el narcotráfico es solamente un tema de seguridad pública, no comprende la entereza del tema. Quien crea que el crimen organizado, luego los más técnicos pueden decir, bueno, también es un tema de salud pública. Es correcto, también lo es, pero es muchas más cosas. Es también un tema económico, por ejemplo, lo acabamos de explicar, pero también un tema cultural.
El crimen organizado y particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación han logrado establecer las redes suficientes como para poder también tener tentáculos que toquen la cultura mexicana. ¿Recuerdan ese caso en donde en Jalisco y en Michoacán, los Alegres del Barranco el año pasado durante el verano realizaron un narcoconcierto masivo, gigantesco, para cantar una canción que hacía referencia al Señor de los Gallos y además poner su rostro en un video para que lo vieran decenas de miles de personas en un acto que es completamente ilegal y debió haber sido sancionado? Eso es un tema cultural. El hecho de que haya un montón, decenas de miles de influencers que le laven dinero al crimen organizado es un tema cultural, económico también, de seguridad pública también, de salud pública también, pero cultural. Están intentando meterse en las mentes, en la forma en cómo las juventudes de México conciben la vida. Y es sumamente peligroso lo que están haciendo estos influencers escondidos detrás del algoritmo profundo, para que gente como usted y como yo nunca nos enteremos qué sucede, pero sucede. Y son millones de niños en México y en América Latina que los siguen y que creen que ellos se pueden convertir en el próximo Chapo Guzmán, cuando lo más probable es que terminen como terminan todos aquellos jóvenes que se integran a las filas del crimen organizado. En el mejor de los casos, en la cárcel. En el peor de los casos, aventados con mucha sangre en el suelo, en cualquier ciudad con el asfalto caliente en este país. El tema cultural del crimen organizado llega a todos los rincones. Nuevamente, no son solo los influencers. Este es un asunto que se ha destapado desde, entiendo que fue enero del 2023 o 24 habrá sido, cuando el Cártel de Sinaloa en su facción de La Malliza rentan o utilizan unas avionetas que tenían para poder desplegar un operativo en donde hacen pública, avientan por la puerta del avión, de la avioneta, una serie de trípticos de mensajes pequeños en papel, impresos en cualquier papelería de este país, en la casa de cualquier persona, señalando particularmente a una serie de influencers y cantantes que ellos dicen funcionan como parte del esquema de blanqueo de activos de la otra facción, de los Chapitos. Y hay un momento que quizás ilustra el problema de las personas que cumplen con las características que cumple María Julissa. Un momento en donde Peso Pluma, en el marco de lo sucedido con los Alegres del Barranco y este narcoconcierto o serie de narcoconciertos que realizaron, dijo lo siguiente. Pues en efecto, sí nos tumbaron, plebada, pero no hay pedo, sigan reproduciendo el tema en plataformas. Vamos a seguir soltando contenido explícito, entiéndanlo. Vamos a seguir soltando contenido explícito, acompañado de una frase debajo del video que espero hayan leído. Arriba la delincuencia organizada. Ese no es un video falso. Es un video publicado por Peso Pluma, uno de los cantantes más famosos de América Latina, de los cantantes latinoamericanos más famosos en el mundo. Incomparable con casi cualquier otro artista. Es un grave problema lo que está haciendo el crimen organizado, porque nuevamente no sé si Peso Pluma tenga algún vínculo. Los Chapitos, La Malliza dicen que sí, con los Chapitos. Yo no lo sé, no me queda claro. Pero me queda claro que hay un problema grave de esto. De hombres y mujeres que establecen complicidades económicas y mujeres en particular que establecen complicidades económicas y sexuales con el crimen organizado. Hay muchas historias. Se podría hablar de, por ejemplo, cuando Kate del Castillo visita al Chapo Guzmán en alguna población en Sinaloa, en la Sierra de Sinaloa, mientras él era el hombre más buscado del mundo. ¿Por qué carajos alguien haría eso? ¿Para producir una película? Eso es de receta, de manual de lavado de dinero. No sé si Kate del Castillo tenga algún vínculo sexual o de lavado de activos al Chapo Guzmán o si lo haya tenido en algún momento. No tengo la menor idea, pero sé que es de receta para eso. No sé si María Julissa tiene algún vínculo al crimen organizado, pero sé que su perfil cumple con todas las características. No sé si el Peso Pluma tenga algún vínculo al crimen organizado, pero también sé que su perfil y su actividad económica cumplen con todas las características de la gente que sí lo tiene. Y es un problema del cual nadie quiere hablar.